Hola a todos y bienvenidos una vez más a Cannabis en Paraguay. Hoy episodio número 116 y es uno de los primeros episodios después de mucho tiempo que no tenemos invitados, pero donde vamos a estar hablando de un tema bastante interesante. Quiero arrancar con una pregunta que probablemente ya se hicieron alguna vez o alguien les hizo a ustedes. La pregunta es, ¿cuánto tiempo después de fumar cannabis podés manejar tranquilo? Esa es la pregunta. Los efectos agudos del cannabis en la conducción son conocidos. En las primeras horas el deterioro es real, documentado, es peligroso, pero ¿qué pasa a la mañana siguiente? Supongamos, una persona fumó anoche y hoy maneja temprano. ¿Está en condiciones? ¿Su cuerpo ya eliminó todo? ¿Los niveles de THC en sangre dicen algo sobre cómo va a manejar esa persona? Hay mucha intuición circulando sobre esto y muy poca evidencia clara hasta ahora. Hoy vamos a analizar un estudio publicado recientemente, prácticamente ayer, en este año 2026, en la revista de investigaciones del cannabis o Journal of Cannabis Research, realizado en Canadá. Esta investigación intentó responder exactamente esa pregunta. ¿Los usuarios frecuentes de cannabis están deteriorados al manejar 12 a 15 horas después de su último uso? Y los resultados, como pasa en la buena ciencia, son más complejos de lo que cualquier eslogan puede capturar. Así que vamos a empezar hablando del estudio que fue realizado en el Centro de Adicciones o Centro para Adicciones y Salud Mental en Toronto, Canadá, financiado por el Programa de Seguridad Vial de Transport Canadá. Lo lideró Patricia Dicciano con un equipo multidisciplinario. El diseño es observacional, 65 usuarios frecuentes de cannabis, definidos como personas que fuman al menos 4 veces por semana, fueron comparados con 65 personas que no usaron cannabis en el último mes. Grupos pareados por edad, por sexo. La dinámica fue así. Los participantes del grupo cannabis fumaron en su casa a la noche con un porro que ellos mismos compraron de manera legal porque es Canadá, y entre 12 y 15 horas después llegaron al laboratorio y manejaron un simulador de conducción. Al mismo tiempo se les tomaron muestras de sangre y de fluido oral para medir THC y sus metabolitos. El perfil del grupo cannabis fue el siguiente: edad promedio 31 años, promedio de 12 años usando cannabis, potencia promedio del producto entre 30% de THC, bastante alta, 68% usaba cannabis diario o más de una vez al día, 26% eligió productos infusionados con THC adicional y fumaron en promedio 13 horas antes de la prueba. Bueno, antes de avanzar, el estudio es de acceso abierto. También cualquiera puede encontrarlo en internet si quiere más detalles. Bueno, la hipótesis del equipo era que verían deterioro en el grupo cannabis. Eso es lo que ellos esperaban. Estudios previos ya lo habían encontrado, pero no fue lo que pasó. La medida principal fue el SDLP, la desviación estándar de la posición lateral. En castellano, ¿cuánto se mueve el auto de lado a lado? ¿Cómo oscilaba el conductor dentro del carril? Es la medida más sensible al deterioro por cannabis que se conoce, hasta ahora por lo menos. El grupo cannabis tuvo un SDLP ligeramente menor que el grupo control, no mayor, menor. Es decir, manejaron con menos oscilación que quienes no usaron cannabis. La diferencia fue pequeña, tamaño del efecto de 0.39 mencionan ellos, y cuando se ajustó por múltiples comparaciones dejó de ser estadísticamente significativa. Ojo, que el grupo cannabis haya manejado igual o levemente mejor en el simulador no significa que el cannabis sea seguro para conducir. Significa que a las 12-15 horas, en usuarios frecuentes, el efecto residual sobre esta métrica específica no fue detectable con este tamaño de muestra. Hay variables que este estudio no mide y poblaciones que no cubre, para tener en cuenta nomás. Cerramos paréntesis. Tampoco hubo diferencia significativa entre grupos en velocidad, distancia de seguimiento ni tiempo de reacción en el frenado.
Ninguna medida de conducción mostró deterioro estadísticamente significativo en el grupo cannabis a las 12:15 horas. ¿Y qué pasó con el THC en sangre? Bueno, acá está el núcleo del estudio, digamos, y vale la pena quedarse con esto. Los usuarios de cannabis llegaron al laboratorio con una concentración promedio de THC en sangre de 2,8 nanogramos por mililitro. El límite legal en varias jurisdicciones es de 2 nanogramos por mililitro. Es decir, muchos de ellos hubieran fallado un control bueno, un control de THC, digamos, como el Alcotest, pero el THC test, llamémosle, basado en ese umbral legal. Y sin embargo, no mostraron deterioro en el manejo. Ni el THC en sangre, ni el THC en el fluido oral, ni los metabolitos principales, por ejemplo, el THC ácido, tuvieron correlación significativa con ninguna medida de conducción después del ajuste por múltiples comparaciones. El único metabolito que mostró una tendencia fue el 11-hidroxi-THC, el metabolito psicoactivo, con correlaciones pequeñas con oscilación y distancia de seguimiento, pero que tampoco alcanzaron significancia estadística después de un ajuste. Acá un contexto importante, ahora otro paréntesis. Este resultado es consistente con una revisión sistemática del mismo grupo de investigación que encontró que solo 2 de 12 estudios hallaron correlación lineal entre THC en sangre y deterioro de la conducción. La mayoría no lo había encontrado antes. ¿Cuál es la implicación? El THC en sangre puede ser un marcador pobre para detectar deterioro real en conducción. O sea, detecta el uso reciente. Si yo encuentro THC en sangre, lo que me dice es que esta persona consumió recientemente, pero no detecta el deterioro funcional en sí. Cerramos paréntesis. Y hay una paradoja, ¿verdad? Porque, bueno, acá aparece algo que recuerda mucho al episodio sobre cannabis y sueño, la brecha entre percepción subjetiva y realidad objetiva. Si no escucharon ese episodio, está acá en el podcast disponible para que puedan escucharlo. Pero bueno, los usuarios de cannabis reportaron niveles significativamente más altos en las escalas visuales analógicas. Digamos, entre comillas, esto se siente como cannabis, me gustan los efectos, me siento drogado, ¿verdad? Con tamaños de efectos grandes. O sea, ellos se sentían así. Es decir, 13 horas después de fumar todavía ellos percibían efectos residuales del cannabis. Y aún así su desempeño al manejar no fue peor que el grupo control. También mostraron una tendencia que no alcanzó significancia a estar más dispuestos a manejar antes de hacerlo que el grupo control. Esto sí puede ser problemático, digamos, si uno siente que puede manejar cuando en realidad los efectos residuales están presentes, aunque no se traduzca en deterioro medible, esa percepción de competencia puede llevar a subestimar situaciones de riesgo. Situaciones de riesgo. Ok. Ahora, lo que el estudio no responde, y hay que decirlo, vamos con honestidad, que es lo que hacemos en este podcast, es lo siguiente. Este estudio solo incluyó usuarios frecuentes. Existe evidencia de que quienes usan cannabis con menos frecuencia podrían experimentar más deterioro residual. La tolerancia importa en este sentido. Lo que aplica para un usuario diario no aplica automáticamente para alguien que fuma 1 o 2 veces por mes. Es importante, eso con cannabis ya se vio y creo que tenemos episodios relacionados con este tema de la tolerancia. Sí, tenemos justamente el episodio del trastorno de consumo de cannabis. Otra cosa que no cubre este estudio es el tema de los comestibles y otras vías. El estudio fue específico para cannabis fumado. Los comestibles tienen un perfil farmacológico distinto. La absorción es más lenta, la duración es más larga. Hay muy poca investigación sobre los efectos residuales en conducción de los comestibles a base de cannabis. Los autores lo mencionan explícitamente como una brecha importante. Otra cosa es que el estudio fue diseñado para esa ventana específica de 12 a 15 horas. No nos dicen nada de lo que pasa a las 6 horas, ni a las 20 horas, ni con otras frecuencias de uso. Y el simulador midió ciertas variables también. Em, Estudios anteriores que sí encontraron deterioro residual usaron métricas diferentes. Por ejemplo,
el módulo, la coherencia, que no estaban en este protocolo que ellos usaron. El no encontrar deterioro con las métricas que ellos usaron no cierra el tema, pero por lo menos ya da de qué hablar y ya pone el tema en la mesa también. A partir de este estudio se pueden realizar otros más completos o replicando esto en poblaciones diferentes, por ejemplo, en Paraguay. Sería súper interesante. Bueno, otra cosa que no cubre el estudio es que los participantes fumaron en su casa sin supervisión. No se pudo verificar exactamente cuánto consumieron ni la hora precisa. Es una limitación real, aunque los autores argumentan que da mayor validez externa al estudio, ¿verdad? Pero de por ahí uno fumó un porro más grande, otro más fino, eh, o fueron dos, qué sé yo, ¿verdad? No hay control en ese punto. Y otro tema que tampoco cubre el estudio es que los dos grupos difirieron en composición racial y nivel educativo. Esto no invalida los resultados, obviamente, pero es una variable que los autores reconocen y que deberá estudiarse más. De por ahí en el grupo control había gente que manejaba peor, quién sabe, ¿verdad? No sabemos. Pero son temas para tener en cuenta en, qué sé yo, futuras investigaciones que también se puedan realizar acá en Paraguay o en la región, ¿verdad? Para tener en cuenta. Ahora, muchos países, incluyendo Canadá, donde se realizó el estudio, tienen límites per se de THC en sangre para la conducción, similares a los que existen para el alcohol. El umbral más común es de 2 nanogramos de THC por mililitro de sangre. Este estudio muestra que usuarios frecuentes pueden estar por encima de ese límite legal sin mostrar deterioro funcional detectable en un simulador. Los autores son cuidadosos al respecto. No dicen que el límite esté mal, dicen que se necesita más investigación sobre la utilidad real de estos umbrales. El problema es que el THC no se comporta como el alcohol. El alcohol tiene una relación dosis-respuesta bastante predecible con el deterioro. Y el THC no. La tolerancia juega un enorme rol en este sentido. El tiempo desde el último uso también. Ahora, ¿cómo se conecta esto con Paraguay? Por ejemplo, en Paraguay la ley 1340 de 1988, que sigue vigente, no establece un límite específico de THC en sangre para conducción, a diferencia del alcohol, que eso sí está súper establecido. El debate sobre cómo detectar deterioro por cannabis en conductores es una conversación pendiente también acá en Paraguay. No sé qué me dicen los colegas y los oyentes y los amigos de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Colombia, de México, de todos los países que nos escuchan, cómo está el tema en sus países. Este estudio aporta evidencia importante sobre por qué ese debate es más complejo de lo que parece. Acá en Paraguay no tenemos nada respecto a eso. Entonces, para ir cerrando, ¿qué nos lleva este estudio? Una respuesta incompleta pero valiosa. En usuarios frecuentes de cannabis a las 12-15 horas después de fumar, no se detectó deterioro significativo en la conducción en simulador. Y los niveles de THC en sangre no predicen de forma, o en este caso, en este estudio, no predijeron de forma confiable el desempeño al manejar. Eso no significa que a la mañana siguiente está todo bien para todo el mundo, ¿verdad? Significa que la realidad es más matizada que eso. Lo que sabemos con certeza a partir de este estudio es que los efectos agudos del cannabis en la conducción son reales y son peligrosos. En las primeras horas el riesgo es claro. Los efectos residuales en usuarios frecuentes parecen ser menores o no detectables con estas métricas que usaron los investigadores de este estudio a las 12-15 horas. Los usuarios ocasionales pueden estar en mayor riesgo residual y ese dato falta en la evidencia. También sabemos que el THC en sangre es un marcador problemático para detectar deterioro real en conducción y que los comestibles y otras vías y los usuarios menos frecuentes necesitan más investigación urgente sobre este tema. La guía de uso de cannabis de menor riesgo canadiense recomienda no manejar durante al menos 6 horas después de usar cannabis. Este estudio sugiere que para usuarios frecuentes la ventana de riesgo medible pueda cerrarse antes, pero la prudencia sigue valiendo, especialmente cuando el cuerpo todavía siente efectos residuales. Y como siempre, la evidencia no elimina el juicio propio, ¿verdad? Pero entender la evidencia hace que el juicio sea mejor. Quédense con eso. Y les dejo algunas preguntas porque el episodio de hoy es cortito pero potente. Les consulto lo siguiente. Si usas o usan cannabis con frecuencia de alguna manera, ¿cómo
tomabas esta decisión antes de escuchar este episodio? ¿Tenías algún criterio propio sobre cuánto tiempo esperar para manejar? ¿Cambia algo este estudio en tu criterio, por ejemplo? Y otra pregunta, ¿el THC en sangre puede estar por encima del límite legal sin que haya deterioro funcional según este estudio? ¿Qué debería medir la ley entonces? ¿El marcador biológico o el deterioro funcional demostrado? ¿Y cómo se resuelve este dilema en la práctica policial, por ejemplo? Súper interesante. Ahora, este estudio no cubre a usuarios ocasionales. ¿Eso cambia tu lectura de los resultados? ¿Sería correcto que alguien que fuma 2 veces por mes aplique la misma lógica que alguien que fuma todos los días? Les dejo esas preguntas ahí, les voy a leer en los comentarios. Obviamente, si quieren apoyar este podcast, está abierto siempre la página de Tefri, tefri.com.py/cannabis, y en Ko-fi también, ko-fi sí, kofi.com/cannabis en PY, ahí está. Y en las redes sociales también nos encuentran, obviamente, como @cannabis en PY. Nos escuchamos en un próximo episodio, será hasta la próxima, chau chau. Ah, y la semana que viene es el San Juan, así que no abusen, pero disfruten.